Cristo resucitó, pero ¿ahora qué? Esa puede ser la pregunta de muchos. Puede que esta situación de la cuarentena, del coronavirus o cualquier otra situación por la que estés pasando, porque este video puede que igual lo veas más adelante, pero puede que exista una situación que no te esté dejando experimentar la alegría de la resurrección del Señor y que al contrario le esté cambiando por dolor, desesperanza, tristeza y todos esos sentimientos negativos que a ninguno nos gustan. Y es que en la vida va a haber un sinnúmero de problemas y de escenarios en los que no vamos a entender el porqué. Y nosotros los seres humanos, por alguna razón, el no entender el porqué de las cosas nos causa incomodidad. El evangelio del pasado domingo es un evangelio que nos puede llegar a ser de gran ayuda. Por ejemplo, podemos ver la similitud con los discípulos de Emaús, porque vemos que los discípulos de Emaús estaban experimentando desesperanza, tristeza e incomprensión, esos sentimientos que muchos podemos estar experimentando en estos momentos. Quienes no sepan de lo que estoy hablando, les recomiendo parar aquí, ir a leer Lucas 24, del 13 al 35, que es el evangelio de los discípulos de Emaús, y luego entonces seguir escuchando, pues para que no estén perdidos. Si identificamos esas similitudes de que compartían los mismos sentimientos que muchos podemos estar experimentando, y vemos también que fue en tiempo de Pascua, el día de la resurrección del Señor, y ellos no estaban experimentando la alegría de la resurrección. Si delineamos esas similitudes, entonces podemos llegar a identificarnos con ellos y preguntarnos, ok, ¿qué hizo Jesús con ellos? Entonces, ¿qué puede hacer Jesús con nosotros? ¿Qué me puede enseñar a mí ese evangelio? Vayamos poco a poco. En el versículo 15 decía, mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Es Jesús quien voluntariamente decide acercarse a ellos. Vemos que la conducta de Jesús es una de acercamiento. O sea, Jesús quiere venir a caminar con nosotros. Jesús quiere venir a hacernos compañía. No solo eso, sino también que le interesa saber nuestros pensamientos, nuestras frustraciones, nuestras tristezas, nuestras dudas. Él quiere conocer cada parte de nosotros, Él quiere que le confiemos todo eso. Y lo podemos ver porque Jesús mismo les pregunta, ¿de qué estaban hablando? O sea, les expresa su interés. Jesús, ese que nosotros mismos lo crucificamos, lo entregamos, lo traicionamos, al resucitar, de las primeras cosas que hace es venir a caminar con uno de sus discípulos para decirle que sigue interesado en ellos. O sea, sigue interesado en cada uno de nosotros, nos sigue amando después de todo eso que le hicimos. Entonces, si Él quiere que nosotros le confiemos todo, incluso nuestras preocupaciones, podemos preguntarnos, en medio de esta situación actual, cuando nos invade el dolor, la desesperanza, la tristeza y todo ese tipo de sentimientos, realmente lo primero que hacemos es buscarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Realmente es ir a hablar con Él. Es depositar nuestra confianza en Él. O Él viene siendo nuestro plan B o nuestro plan C cuando el plan A no nos funcionó. ¿Cuál es nuestra excusa para no buscar rápidamente a Jesús? Porque muchos decían no ir a la iglesia, no leer la Biblia, no hacer la oración, porque no tenían tiempo. No encontraban tiempo. Pero entonces ahora que casi todos estamos paralizados en una cuarentena, estamos buscando a Jesús. Ahora sí realmente Él
prioridad en nuestra vida? ¿Realmente lo primero que hacemos es irlo a buscar? ¿Estamos confiando en Él como Él quiere que confiemos? Son cosas que nos debemos preguntar. Más adelante en el versículo 16 dice: pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Este versículo fue el más que me llamó la atención. Ese versículo me tocó muchísimo, me puso a pensar muchísimo. Claro, no tiene que ser el mismo que les llame la atención a ustedes, porque Dios a todos nos habla de maneras distintas, pero a mí me puso a pensar ese. Les voy a compartir una de las cosas en las que me puso a pensar. ¿Cuántas veces Jesús nos acompaña, pero no lo reconocemos? ¿Cuántas veces Jesús me habla, pero yo no soy capaz de reconocer su voz? ¿Qué o cuáles son las cosas que me están impidiendo reconocer a Jesús? Esas son cosas muy importantes que todos debemos preguntarnos. ¿Qué me está impidiendo reconocerlo en mi vida? ¿Por qué no soy capaz de verlo? ¿Por qué no soy capaz de escucharlo? ¿Por qué no puedo tener esa comunicación tan buena con Él y no puedo experimentar la alegría de su resurrección? Debemos preguntarnos eso. Seguimos. En el siguiente versículo del que voy a hablar es el versículo 21, porque para mí ese versículo es el que mayor demuestra una similitud con nosotros, porque es en el que nos enseña que muchas veces nosotros hemos sido y seguimos siendo como los discípulos de Maús. Dice así: nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. ¿Cuánta desesperanza se escucha en ellos? ¿Cuántas veces somos nosotros como los discípulos de Maús? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios algo, pero al ver que no nos contesta rápido, que la respuesta no es inmediata, que no nos contesta de la manera que queríamos, rápido caemos en la desesperanza, rápido dejamos de confiar en Él? Y es que a nosotros no nos gusta esperar, nosotros tenemos un problema de que no nos gusta la espera. Sin embargo, Jesús nos enseña durante toda su vida que en muchas ocasiones es necesario esperar. Jesús pudo haber cumplido con la promesa de la profecía y haber muerto mucho antes, pero no, murió a los 33 años. Hubo que esperar mucho. Jesús fácilmente pudo haber resucitado el mismo día de su muerte, pero no, resucitó al 3er día. Nos enseña que la espera muchas veces es necesaria. En el versículo 25 y 26, Jesús le responde a los discípulos diciendo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Jesús usa la promesa de Dios para releer la historia desde la perspectiva correcta. ¿Cuántas veces somos nosotros faltos de comprensión y lentos de entendimiento para darnos cuenta de ciertas cosas? Muchas veces necesitamos nosotros también releer nuestra historia, nuestra vida, para darnos cuenta de ciertas cosas y ver la vida de nosotros desde otra perspectiva. ¿Cuántas veces pensamos que no íbamos a poder, que no, de verdad no podíamos más, hasta ahí llegábamos, pero aquí seguimos? ¿Cuántas veces nosotros los jóvenes pensamos que sin ese chico o sin esa chica a mí se me iba la vida? Yo, de verdad, sin esa persona no podía seguir viviendo, no. Y ahora pensamos en eso y a muchos hasta nos da risa y pensamos, pero ¿por qué yo pensaba en eso? Y mira, aquí estamos lo más bien. ¿Cuántas veces viste tu vida de una manera, pero al pasar el tiempo ves todo desde una perspectiva totalmente diferente? Y es que así nos pasa con todo en la vida. Vemos todo desde nuestra perspectiva, pero se nos olvida que existe la perspectiva de Dios.
Nosotros vemos una parte del plano, pero Él ve el plano completo. Pero ¿por qué desconfiamos? Y es una pregunta para todos, porque es una pregunta para mí también. ¿Por qué a veces desconfío tanto? En el versículo 30 y 31 dice: cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. ¿Por qué Jesús quiso que los reconocieran justamente al partir el pan? ¿Por qué no fue en el camino cuando lo saludó? Perdón, cuando lo saludaron, o cuando él empezó a hablarle de las escrituras, o qué sé yo, cuando les dijo que entraran con él a la casa, o a lo mejor cuando bebieron agua porque tenían sed. No, al partir el pan. Porque es una manera en que Jesús nos vuelve a recalcar que Él es el pan de vida. En el versículo 33 al 35 dice: sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros. Les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Ellos habían caminado 11 kilómetros hasta la aldea de Maús. Y estaban cansados, por eso se quedaron en una casa a descansar y le dijeron a Jesús que se quedara con ellos. Pero no. Habiendo caminado todo el día y después de estar sumamente cansados, al reconocer a Jesús, su corazón ardía tanto que no pudieron esperar, porque dice sin esperar más. O sea, no pudieron esperar y volvieron otra vez a caminar 11 kilómetros hasta Jerusalén, solamente para decir la buena nueva de que Cristo había resucitado. Entonces, de esta lectura, de este evangelio que les acabo de mencionar ciertos puntos, podemos analizar las cosas que ya le había dicho, pero para concluir esta reflexión, podemos analizar qué es lo que nos impide reconocer a Jesús en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos está impidiendo? Esa es la pregunta más importante de todo esto. ¿Qué nos está impidiendo? Hay que reconocerlo, hay que identificar qué son esas cosas que nos están impidiendo poder verlo para poder trabajar en ello. Para que al reconocerlo nos arda tanto el corazón que igual a los discípulos de Maús no podamos ni quedarnos quietos, porque experimentemos esa alegría de la resurrección del Señor, pero sea tanta que incluso querramos ir a compartir con otros eso que con amor recibimos. Espero que se pongan a pensar en eso, tanto como me puso a pensar a mí. Así que espero que haya sido al menos del agrado de alguno de ustedes y de ayuda. Así que pues nada, Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente video.